Vamos a hacer 3 y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Sairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Hoy vamos a leer 3 páginas y media con 2 subtítulos: Meditación del vacío y sobre la percepción y la memoria. Eso es lo que vamos a leer en el día de hoy. Bienvenidos los que se están sumando. Comenzamos. Meditación del vacío. Entre lo que se ve y lo que creemos que existe está el cuerpo de la conciencia, y ese cuerpo se percibe también como un objeto. Pero esa creación carece de causa y no hay ninguna razón para que aparezca tal como la vemos. ¿Cómo podemos entonces afirmar que existe realmente? Por tanto, no hay ninguna justificación para asumir la existencia del universo exterior, ni siquiera el más pequeño de los átomos. Todo lo que vemos como universo externo no es más que conciencia infinita. Lo mismo que una persona dormida puede trasladarse en sueños sin dejar de estar dormida, la conciencia pura e indivisible construye en su interior la idea de un universo objetivo, sin perder su naturaleza esencial de conciencia. Por consiguiente, no hay una sustancia material conocida como tierra, etc., sino que ya lo veamos como formas o informe, lo cierto es que todo esto no es otra cosa que el Brahman infinito que se manifiesta como todo lo que vemos. Igual que la montaña soñada se descubre como un vacío cuando el durmiente ha despertado, todas las formas objetivas se revelan como inexistentes cuando uno ha sido iluminado. Para los iluminados, este mundo es el Brahman supremo y no pueden comprender en qué consiste la ignorancia. Entre el sujeto y el objeto está la conciencia, que es la naturaleza esencial de todos los seres, el supremo estado del ser en el que cada cosa está firmemente establecida. Sea lo que sea esa masa de conciencia, eso es el mundo, real e irreal al mismo tiempo. Forma, percepción y todos los conceptos que surgen en la mente son conciencia pura. Como los torbellinos del océano, solo son agua. Cuando se comprende que el sujeto y el objeto solo son conciencia sin modificación alguna, se ve que esto es lo único que existe y que no hay mundo en absoluto. En ese momento, la atracción y la repulsión, la existencia y la inexistencia se convierten en meros miembros de la conciencia que no afectan que no afectan nada a su naturaleza. Entre ambos extremos está la conciencia. Esos extremos solo son conceptos y no existen con independencia de la realidad intermedia. Esa es la naturaleza esencial de la conciencia infinita. Esta conciencia que existe entre el sujeto y el objeto también se llama mundo. Desde el principio no ha habido creación alguna. Decir que este mundo existe como tal mundo es una ficción. Es lamentable y trágico que la gente sostenga que el mundo existe y que Brahman no existe. ¿Dónde buscaré algo que no sea conciencia? El mundo es un extraño lugar en donde la gente considera reales a los objetos irreales. Sin embargo, se están refiriendo al mismo Brahman. El brillo de la piedra preciosa no es una creación suya, ni siquiera algo independiente de la propia piedra. Del mismo modo, la apariencia objetiva del mundo no es diferente de la conciencia pura. Ni el sol ni la luna pueden iluminar o descubrir al ser, pues estos astros solo brillan por el inherente poder de la conciencia, y de ese modo revelan los objetos de percepción. La conciencia es con forma y sin forma.
Esto no son más que palabras y conceptos sin sentido. Las partículas de luz que forman los rayos del sol son los propios rayos del sol y no algo distinto de esos rayos. Por eso se puede decir que brillan y también que no brillan. Tan correcto es decir que el sol y la luna brillan como decir que no brillan, pues estos astros y los cuerpos luminosos en general resplandecen a causa de la conciencia infinita y no por ellos mismos. El estado supremo está más allá de cualquier concepto, incluso de los demás de conciencia o de vacío, que hemos utilizado para designarlos. El estado supremo está desprovisto de todo y lleno de todo al mismo tiempo. Por consiguiente, la Tierra y el resto de los objetos existen, pero desde otro punto de vista también se puede afirmar que no existen en absoluto. Aunque en el mundo hay infinitos Shivas, no existen como Shivas independientes de la conciencia. Algo, nada, etcétera, son conceptos que no tienen ninguna semejanza con la conciencia absoluta. La conciencia pura, que es no dual, eterna y omnipenetrante, existe y es conocida como mundo. Si de este mundo separamos su objetividad, lo que queda de él es la verdad, esta conciencia que se manifiesta como una diversidad infinita de experiencias. El estado de vigilia tiene con Turiya la misma relación que el estado de sueño onírico con el de sueño profundo. Para el iluminado todos los estados son el estado trascendental o Turiya. Las teorías referentes a la creación o transformación de la conciencia en materia son expresiones usadas por los maestros para instruir a los estudiantes. No hay una pizca de verdad en todas ellas. Cuando uno comprende el sueño como sueño, se llena de alegría, porque comprende que lo que había tomado por acontecimientos desagradables en el sueño no son ciertos. El sabio iluminado vive siempre en un estado de realización de la verdad, aunque se encuentre inmerso en las más corrientes actividades de la vida. En la diversidad, experiencia, la unidad, en la diversidad, experiencia la unidad y disfruta incluso en las circunstancias más desagradables. Aunque vive en el mundo, realmente no está aquí. ¿Qué le queda por alcanzar a una persona iluminada? Como el hielo siempre está frío y el sabio vive su existencia natural haciendo todo lo que necesita, sin buscar ni rechazar nada de lo que se le ofrece. La característica del ignorante es esforzarse por ser distinto a lo que es, cosa que el sabio no pretende en modo alguno. El único creador es la mente, carente de una sombra de materialidad y por tanto desprovista de cuerpo, de sentidos e incluso de basanas. Puesto que ha alcanzado la liberación al final del ciclo cósmico anterior, carece de memoria y por consiguiente no tiene razón alguna para una nueva reencarnación. Y aunque en el Creador hubiera algún tipo de recuerdo, éste estaría completamente desprovisto de materia, como una ciudad soñada. Esta última comparación solo se propone a modo de argumento, pues en los hombres liberados es imposible recuerdo ni memoria alguna. En esos momentos Rama interrumpió para preguntar: Señor, te ruego que me expliques por qué carecen de todo tipo de recuerdos y cómo brotan las gunas en el principio de la creación en ausencia de la memoria. El sabio basista respondió al momento y acá vamos a leer una página y un párrafo. Sobre la percepción y la memoria Sriti, dice Basista. A la pregunta de Rama, que recordemos dice: Señor, te ruego que me expliques por qué carecen de todo tipo de recuerdos y cómo brotan las gunas en el principio de la creación, en ausencia de la memoria. La memoria solo existe en relación con el universo objetivo, para explicar y dar sentido al principio de causa-efecto. Si los objetos de percepción no existieran, ¿cómo y dónde podrían surgir esa memoria? O dicho de otro modo, si no hay objetos, ¿qué objeto podemos recordar? Si la verdad es que todo esto es Brahman o conciencia absoluta, no hay lugar para la memoria. La contemplación de objetos que surgen en nuestro interior se considera memoria o sriti. Si tales objetos no existen de modo material, ¿cómo puede existir esa sriti?
Pero ese recuerdo de objetos que llamamos Riti es inherente a la propia conciencia, que que es la única realidad. Y en ese sentido nos referimos a ella como si estuviéramos adoptando el punto de vista de un hombre ignorante. El movimiento natural que brota de la conciencia también se conoce por Sriti. Cuando ese movimiento se reitera muchas veces, el objeto se ve en el exterior como algo material. Entendemos por Sriti todo lo que la conciencia experiencia por su propia naturaleza. Estas experiencias surgen en la conciencia espontáneamente como si fueran sus propios miembros, sin una causa distinta a ellas. Estas experiencias son lo que llamamos memoria. Esta es la verdad de todo lo que ocurre, aunque unas cosas y otras parezcan estar relacionadas por el principio de la causalidad. ¿Para qué vamos a investigar la memoria, que es algo accidental, si comprendemos que los objetos de percepción a los que se refiere son inexistentes? Solo existen a los ojos del ignorante. Yo no estoy exponiendo estos medios de liberación para las mentes de los ignorantes. Solo lo hago para los que ya han despertado, pero todavía conservan algunas dudas sobre ello. Jamás debemos relacionarnos con jamás debemos relacionarnos con la gente ignorante que no reconoce la verdad. En cuanto una cosa es experienciada por la conciencia, aunque solo sea un instante, y esa experiencia se repite de nuevo, se produce una impresión mental o samskara. Así surge el mundo objetivo, pero todo él es penetrado y envuelto por la conciencia infinita que carece de forma y de memoria. Si se descarta toda dualidad, no puede haber esclavitud alguna. Rama volvió a preguntar, ¿cómo se identifica la conciencia infinita con el cuerpo? ¿Cómo se identifica con las rocas y con los árboles? Y Vasista respondió con amabilidad. Igual que el cuerpo entero se identifica con la mano, la conciencia se identifica con el cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo se identifica con la nariz y los cabellos, el ser omnipresente se identifica con los árboles y las rocas. Igual que la conciencia pura se transforma en montañas y bosques en un sueño, estas ideas brotan en la conciencia infinita en el principio de la creación. Igual que un cuerpo vivo tiene partes sencientes. ¿Qué sería acá, Seba? A ver, Dardo, ¿qué sería? Igual que un cuerpo vivo tiene partes sencientes e Sintientes. ascensientes. Sin- Sintientes. En otras partes del texto le ha referido como sentientes, pero yo le digo sintientes, qué sé yo. Claro, claro. Depende del español que cada uno use, bro. Más Bien, bruto o bien. más elaborado. Sentientes, Se, sentientes, que se siente, entiende. Ok, sentientes. se Así lo ha entiende. llamado el texto y parece que es lo correcto, pero yo en mi ignorancia Perfecto. del español le digo siempre sintiente. Gracias. Gracias a todos. Igual que un cuerpo vivo tiene partes sentientes e insentientes, el cuerpo cósmico de la conciencia infinita también tiene objetos aparentemente sentientes y aparentemente insentientes, aunque en realidad esas formas no existen en absoluto. Cuando comprendemos todo esto con claridad, tales formas dejan de aparecer como los sueños se desvanecen en el momento que despertamos. Todo esto es conciencia pura. No hay perceptor ni objeto de percepción. Miles de ciclos cósmicos pueden aparecer y desaparecer en la conciencia infinita sin dejar de ser iguales a ella misma ni un solo instante, como las olas no son diferentes al agua que la forma. Cuando se comprende y se realiza que no somos olas, sino el mismo océano, las olas dejan de existir. El mundo objetivo es como las olas en relación con el verdadero océano que es Brahman. La existencia e inexistencia de este mundo objetivo solo son dos formas de manifestación de la energía inherente a Brahman. Y concluye Vasista diciendo, la percepción objetiva que surge en la conciencia como un sueño es lo que se llama mente, Brahma, el creador, el abuelo de toda creación posible. Todo este ser carece de nombre y de forma, es inmutable. En él brotan las ideas de tú y yo y todo lo demás.
Todas ellas son exactamente iguales al Creador. La conciencia pura en la que brotan todas estas ideas es el tatarabuelo de todas las criaturas, igual que las olas que surgen del océano y se hunden de nuevo en él. No son más que el propio océano. Todas estas figuras creadas y disueltas en la conciencia no son distintas de la conciencia. Sairam. Leímos 3 páginas y media, bajo 2 subtítulos. Meditación del vacío, que venía continuando con lo que veníamos leyendo todos los sábados, y esta parte no la podía cortar, sobre la percepción y la memoria. Así que, Albina querida, abordá lo que sientas, lo que quieras. Hay varias citas acá que son demoledores, ¿eh? Muy interesante. Aunque insiste que solo existe Brahman y solo existe Brahman, y ya debe estar recansado, pobre basista, insintiéndonos. Mira, justamente pensaba eso y en eso se resume todo. Creo que si dijéramos eso ya está, porque es lo que repite infinidad de veces y que trata de hacernos comprender, ¿no? Leyendo el párrafo anterior al título, dice, aunque lo que se manifiesta como mundo es la conciencia infinita, en realidad no hay mundo, ni conciencia, ni vacío. Y acá, meditación del vacío. ¿Cómo? El vacío no existe, pero debemos meditar sobre el vacío. Como yo he sido maestra, y hace 60 años me tocaban los grados, digamos, primer grado, con chicos que en ese entonces no había jardines de infantes. Los chicos llegaban a la escuela sin saber absolutamente nada. Y a mí siempre me tocaban, ¿no es cierto?, los grados B, que eran los que estaban, los chiquitos repetidores y los que no sabían nada. Entonces esto me hace recordar que tenía que usar mi discernimiento, mis habilidades, digamos, para hacerles comprender a estos niñitos las primeras letras. Y yo creo que Vasista hace lo mismo. Nos quiere hacer comprender de una vez por todas, porque en una parte dice que él no viene para los ignorantes. Imagínense si yo esto lo hubiera tomado hace 50 años atrás, no hubiera entendido absolutamente nada, porque estaba todavía en ese estado de ignorancia. El haberlo conocido a Baba y haber leído todos sus mensajes, no solo leído, sino hicimos círculos de estudios, los reflexionaba, puedo llegar a comprender medianamente lo que Vasista nos quiere hacer comprender. Y en este primer párrafo encontré algo, ¿no?, que me puede hacer imaginar ciertas circunstancias como para poder comprenderlo. Y comienza diciendo que entre lo que se ve y lo que creemos que existe, lo que creemos que existe, está el cuerpo de la conciencia. Y ese cuerpo se percibe también como objeto. El percibirlo como objeto, ¿quién lo percibe? Cuando leí este párrafo me acordaba de Marco Erice y diría, todo es referencial. Entonces me pongo desde ese punto, bueno, a ver qué es lo referencial para este Shiva que se llama Albina. Y
Y lo puedo comprender de esta manera, ¿no? Y ese cuerpo se percibe, dice, como un objeto, aun cuando la creación carece de causa. ¿Cómo podemos afirmar que existe realmente? Y incluso dice que ni siquiera el más pequeño de los átomos. Todo lo que vemos como universo no es más que conciencia infinita. Y ahí se resume todo. Y es lo que trato, yo lo he dicho varias veces, de practicar en la vida diaria, para no engancharme en ciertas situaciones. Saber que todo es conciencia infinita y ponerme en ese lugar. Y me imagino que es como la ola que está en continuo movimiento, ¿no? Tratar de adentrarse un poco en el océano para estar tranquila y no que en movimiento. Así me imagino yo misma. Y dice por aquí, ¿no? No hay, por consiguiente, dice, no hay sustancia material conocida como tierra, etcétera, sino que ya lo veamos como formas, ¿ves? Formas. Lo cierto es que todo esto no es otra cosa que el Brahman infinito. Y lo que se detiene en las cosas, en este universo infinito, es la mente. Cuando lo veo con los ojos físicos, escucho con los oídos físicos, ¿no? Y la mente está atenta a lo que pasa en esta irrealidad. Cuando la mente no está atenta, no existe. Lo he comprobado y creo que todos ustedes también. Cuando la mente no está atenta, los ojos no ven. Pareciera que estén mirando algo, pero no ven. Y ojos No que se no ven, detienen. corazón que no siente, Albina. Exacto, ¿viste? Ahí está el dicho, qué dicho más sabio este. Entonces, cuando los ojos empiezan a percibir, cuando nos detenemos en el objeto, si no, no. A veces cuando camino me detengo para observar los árboles, el cielo, las casas, pero si mi mente no está consciente de eso, no existe. Entonces para mí personalmente, es un modo de saber que mientras la mente no hace hincapié en el objeto, los sentidos se quedan tranquilos y no se percibe como objeto lo que se está viendo. No sé si me puedo hacer llegar a comprender, tal vez sea como un trabalenguas. No, vos pusiste el ejemplo hace sábados atrás de la manzana que pasaba por una verdulería. Si vos no mirabas la manzana no existía para vos. Exacto. Y entonces no entraba el deseo de comprarla. Pasa muy a menudo eso, cuando no estamos atentos. Entonces, cuando no estamos atentos no lo vemos, por más que los ojos pareciera que están mirando. Para mí ese es el ejemplo que pongo en práctica para, para saber que si la mente está quieta, los ojos no perciben y el objeto no existe. Y eso hace que pueda imaginarme que así debe ser lo que un sabio iluminado, mejor dicho, como un sabio iluminado puede estar en el mundo sin percibir al mundo como tal y realizando las tareas que, como nos dice, realizan, ¿no? Mientras no nos detengamos en el objeto no existe. Pasamos a veces y vemos una casa, detenemos la mirada en la casa y decimos, qué linda casa.
Pero si no, la mirada no se detiene en esa casa, la casa no existe. Y esa es la manera más fácil para mí de comprender toda esta irrealidad. Albina, y acá hay una parte que a mí personalmente me encantó, que dice, el sabio ni siquiera piensa en cambiarse. Dice, el ignorante piensa en cambiar. El sabio ni se preocupa. Le da para No, adelante. Está todo bien, está en paz. exactamente, porque su mente está en paz. Cuando la mente está calma, eh, no hay preocupación. Es decir, sí se ocupa, pero no hay preocupación. Eh, a mí me está pasando en estos años de vida que me quedan, gracias a Baba, ¿no? De, de no preocuparme. Sí me ocupo, pero me doy cuenta que, que gracias a todas estas lecturas, estos mensajes y todo lo de Baba, ¿no es cierto?, con los mensajes del día y todo, que parece que Baba, que ponen los mensajes del día justito para uno, ¿no? Que, que realmente lo único que debemos, yo en este momento estoy mirando, yo delante mío tengo un living y un montón de libros y de cosas, pero ahora que me detuve a verlos, los veo y caigo. Pero mientras estoy hablando aquí con ustedes no existen, porque no detengo la mirada en el objeto. Entonces, para mí es fácil, en cierta manera, saber que todo es una irrealidad, porque si la mente no se detiene, los ojos no ven y los oídos no escuchan. Y esto me lleva, ¿no es cierto?, a comprender a Krishna y Arjuna, mejor dicho, a Arjuna, cuando en el campo de batalla, que yo me imagino los ruidos de las armas, de los carruajes, de los lamentos de los heridos, ¿en qué paz y calma estaría la mente de Arjuna para recibir el Gita? Porque el Gita no se lo transmite en un lugar bajo un árbol, en la quietud o en una cueva. En el campo de batalla, que el campo de batalla sabemos que es la vida, que es lo que nos toca. Entonces, si Arjuna pudo llegar, a pesar de sus dudas y todos, porque me identifico mucho con él, a recibir el Gita en un campo de batalla, ¿por qué no puedo percibir a Brahman o Danjan en este campo de batalla? Que sé que es una irrealidad. Entonces, cada vez me resulta más fácil, pero es una práctica que vengo desde hace tiempo y que si bien estoy consciente estaba consciente en algunos momentos, en otros no. Ahora son cada vez más largos los momentos conscientes de que todo es una irrealidad, de que todo es una ilusión y de que todo es manjar. Y para terminar, dice, porque si hubiera que tomar todo lo que dice acá, estaríamos, creo que, hasta la tarde. Pero dice, para los iluminados el mundo es el Brahman supremo y no pueden comprender en qué consiste la ignorancia. Pero a mí eso me parece el sumo, porque estando iluminados, inmersos en Brahman, la ignorancia no existe, no existe. Es como encender la luz, como da el ejemplo Baba, ¿no? Y la oscuridad se va. Y dice, entre el sujeto y el objeto está la conciencia, que es la naturaleza esencial de todos los seres. Y en eso me voy a detener
y digo esto nada más. Yo lo practico porque en algún momento uno tiene que estar consciente de lo que pasa para accionar en la vida diaria, pero sin perder de vista esto, que entre el sujeto y el objeto está la conciencia. Y si somos conciencia, solo existe conciencia. Ay, Así de simple. Gracias, Lina, querida. Marco dice varias frases interesantes en lo que leímos hoy, ¿eh? Aum Sri Sairam. Eh, Albina me hizo reír recién con lo que dijo, pero a mi juicio, si no colocamos las cosas desde el marco de referencia de análisis sobre el cual voy a concluir, el punto de referencia donde voy a partir para hacer el análisis, o sea, el ángulo de percepción, la conclusión puede ser equivocada. Y muchas de las confusiones justamente residen por causa de que emitimos conclusiones sin analizar lo que el texto dice con lo que dice quiere decir. Y Vasista, recordemos que esto fue escrito digamos, para decirlo de alguna manera, en, digamos, los grantas y todo lo que son las formas, en forma de, no digo de poesía, no sé cuál sería el término, pero no está el texto original dicho de la manera en que nosotros lo estamos decodificando. Por eso al inicio del libro está claramente explicado de que no es simple, no ha sido simple la traducción de este libro. Pero bueno, vamos al texto. Veamos esto. Hay palabras clave dentro de la lectura de hoy que a mi modo de ver, en mi juego de Jiva, es importante esclarecer. Cuando habla de la palabra percepción, la pregunta es, ¿quién es el que percibe? ¿Desde dónde se percibe? Entonces hay que ver los términos relativos y los términos absolutos. Dice, por ejemplo, Vasista, la percepción objetiva que surge en la conciencia. ¿Ya? La percepción objetiva, la pregunta es, ¿quién es el que percibe? Surge en la conciencia. Entonces hablamos desde la conciencia y dice, como un sueño, o sea, la percepción objetiva que surge en la conciencia, como un sueño es lo que se llama mente. Ah, o sea, desde la conciencia me instalo en el lugar de la conciencia, surge una percepción en mí como una especie de sueño, como cuando estoy soñando, y a eso se le llama mente. Luego habla de Brahma. Es interesante porque mente, Brahma y creador aquí está colocado como si fuera la misma cosa, pero esta misma cosa está hablando de tres aspectos diferentes. Por un lado, mente, la mente cósmica, pero Brahma asume como una forma y habla de creador en la etapa del segundo nacimiento, no de la mente en sí, del primer jiva. Y esto es interesante. Entonces aquí tenemos esos mismos aspectos. O sea, aparece la mente, pero una cosa es la mente de la conciencia y otra cosa es Brahma o la mente desde el que lo percibe como segundo nacimiento. Y esto es interesante, por eso, si no nos lo relacionamos de una manera clara, podemos confundirnos. El creador, el abuelo de toda creación posible. Bueno, al decir el abuelo ya lo pone como una entidad en un espacio-tiempo. Cambió de escenario, estamos en el Butacaya. Entonces, el asunto es entender esto, ¿no? Y dice, pero este ser carece de nombre y forma, es inmutable. Otra vez vuelve a la conciencia. En él brotan las ideas de yo y tú y todo lo demás. En la conciencia sigue brotando todo esto. Entonces, todo esto es interesante para saber para qué me sirve. ¿Para qué me sirve todo esto? Al menos Marcos se pregunta muchas veces, bueno, ok, yo quiero saber todo esto, pero ¿para qué?
¿Para qué quiero saber esto? Bueno, en el caso de Marco, Marco necesita comprender. Marco siempre fue una persona que, digamos, cuando le dijeron desde chiquitito, existen los misterios mayores y los misterios menores dentro del cristianismo, yo tenía, digamos, y bueno, para mí, yo quiero conocer los misterios. Ah, no, tú no vas a poder conocer los misterios. No, es un misterio. No, espera un segundito. Yo voy a conocer los misterios. A mí no me interesa creer, a mí me interesa saber. Marco siempre fue así, le interesaba siempre saber. Entonces, Un San Agustín que decía que la fe sin razón no existe. interesante. Bueno, Santo Tomás, viste, necesito ver para saber. ¿Por qué? Porque, y lo digo en función de todo lo que estamos estudiando. ¿Cómo sabemos que cuando alguien nos dice algo es verdad? Entonces, Marco siempre quiso saber la verdad, pero digamos, ¿quién me la iba a dar? ¿Quién iba a decir que era verdad? Porque uno dice, ¿no? Es decir, uno lo guía por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, Swami es el referente absoluto de lo que es la verdad. Entonces, volviendo a lo que dice Basista aquí, a veces ciertas traducciones, ciertas interpretaciones de diferentes autores dicen cosas diferentes respecto de lo que es la memoria. En este caso, por ejemplo, se habla, Swami mismo en su discurso habla, y la nombra Chitta, la memoria, pero también Chitta es digamos, la naturaleza, la mente en sí como algo global, ¿ya? O sea, decir en general lo que es la mente. Pero Chita también es la base de la memoria con la que con prajna conforman el cuerpo causal. Y entonces es por donde surge todo, a partir de allí el jiva, o sea, digamos, se manifiesta como jiva. Pero interesante es lo que dice Basista acá y dice, cuando la memoria solo existe en relación con el universo objetivo. Entonces ya tenemos un alcance, ya tenemos un encuadre. La memoria existe en la manifestación objetiva. O sea, no existe fuera. La memoria es el conjunto de vasanas, o sea, de tendencias psicológicas, que es lo que permite que una persona, si no la tiene resuelta, siga encarnando. Por eso se dice que el sabio es aquel que no tiene vásanas. Pudo haber tenido, pero ya no las tiene, porque no está conectado. Entonces surge otra palabra aquí, además de la percepción, es la identificación. Si yo me identifico con todo aquello que yo creo en función de adecuarme al espacio-tiempo, estoy metido en el jiva. Si yo sé y me instalo en el lugar de, a pesar de estar ejerciendo los roles, soy atemporal, estoy fuera del Takaya. Y esto es interesante. Y Alvina decía que no ve, digamos, uno no ve aquello que no pone foco, no pone identificación, no pone atención. Entonces, la mente, ¿no? Acá hay una cosa que sí la neurociencia explica. Si bien el paradigma focaliza un promedio de 2000, digamos, conceptos e imágenes en la mente, la memoria, o sea, la mente a través de los sentidos registra un promedio de unas 500.000 imágenes por día. Eso lo tiene ya identificada científicamente a través de la neurociencia. Entonces, no es que no captamos las imágenes, solo que no prestamos atención, solo que no está en nuestro modelo mental o paradigma. Al no estar en nuestro paradigma, no lo vemos. Así de simple, no lo vemos. ¿Ya? Entonces, desde ese lugar, la pregunta otra vez que me hago es, ¿para qué sirve todo aquello que estoy aprendiendo? Sirve para entender que desde el punto de vista de la reflexión, el proceso consiste en la desidentificación de que aquello que veo es algo que tiene existencia real como objeto y no como sueño dentro de la conciencia infinita. No significa que no voy a hacer el rol.
Y voy a cerrar con un ejemplo concreto que al menos a Marcos le pasa, ¿ya? Y todavía le sigue pasando, así que ahí me doy cuenta que estoy lejos de estar en el lugar del total ecuánime stita pragma. Y, y es que, por ejemplo, Marcos conduce bastante, se mueve de un lado al otro dentro de la ciudad. Antes de ayer me pasó la experiencia de que en una avenida que se divide en T tenía que doblar a la izquierda. Y yo tenía el giro hacia la izquierda y de repente viene un coche enfrente y en lugar de frenar, viene y se me cruza y se instala justo del lado izquierdo donde yo tenía que cruzar. No voy a negar que tuve una actitud, digo, pero me agarró una indignación. Entonces, ¿cuál fue la reflexión? Me indigné. Dije, todavía estoy en el paradigma de que las cosas deben ser como yo creo que tienen que ser. O sea, las leyes de tránsito, ¿ya? Digamos las cosas, la moral, pero me indigna. Entonces, uno de los trabajos de Marcos consiste en dejar de indignarse, porque todavía reconozco que me indigno. Me indigna a veces, digo, ver las motos pasar por el lado derecho, que si no tengo 8 ojos, o sea, en el tránsito se ve el carácter de las personas cuando manejan. Ahí sale, como se dice en Argentina, el indio, sale digamos, como uno es. Y entonces, eh, ese es mi trabajo interno de ver la cosa, tomarlo con tranquilidad, no indignarme. Y ahí me doy cuenta de que todavía estoy, digamos, en el rol de Jiva bastante marcado. Pero bueno, tiene que ver con la memoria. Entonces, el proceso es desidentificación, desidentificación. Jugar el rol sabiendo que es nada más que un rol en un escenario, pero yo no soy el rol. Y si soy el rol, es por la actuación que estoy ejerciendo, pero no desde el valor absoluto que es que soy conciencia. Om Sri Sairam. Tal cual, tal cual. Gracias, Marco. Andrés, querido, adelante, Andrés. Después el que quiera seguir, Buen, levante la mano, mande un chat, todo bien. buen, buen día a todos, ¿cómo les va? A mí me han quedado una serie de impresiones dando vuelta de la lectura de hoy, impresiones muy interesantes, realmente han captado mi atención, porque coinciden con cosas que me han ocurrido a mí en lo personal, y a la luz de la lectura de hoy las puedo entender mejor y las puedo recordar también. Voy a retomar uno de los últimos temas que dejó Marcos en el aire, que es el rol. Yo creo que todos los seres humanos cumplimos un rol, más allá de que somos Brahman, porque somos Brahman, no somos otra cosa. Pero hay un rol, hay un juego donde aparentemente hay un Andrés que se tiene que levantar a la mañana, tiene que vestirse, ir a ducharse, ir a trabajar, y si no trabaja y no gana plata y no paga los impuestos y no limpia su casa o no tiene alguien que la limpie, bueno, va a vivir de una manera dificultosa, de una manera no va a vivir con limpieza, no va a vivir con tranquilidad, con paz mental. Eso para mí es el rol. Y mientras tengamos un cuerpo, no vamos a poder dejar de cumplirlo un poco mejor, un poco peor, un poco más, con un poco más o menos de desapego, pero hay ciertas reglas básicas que no podemos evitar. Otra regla que se me ocurre en este momento es si nos sentimos muy mal, bueno, tenemos que ir al médico o al homeópata o a quien vayamos para que vea qué tenemos y nos pueda curar. Eso sería el rol. Ahora bien, a mí me encanta este tema de la memoria porque yo distingo dos facetas muy distantes, muy diferenciadas, valga la redundancia, de la memoria. Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, o si yo voy a tomar un ómnibus para ir a un lugar, yo tengo que acceder a mi memoria, tengo que traer la memoria para recordar cuál es la línea de ómnibus que me lleva a ese lugar o cómo hago para llegar, por ejemplo, hasta la
era tal donde voy a tener una reunión. Esa memoria es una memoria a la que yo traigo a mi mente consciente para poder funcionar como lo que sea, para como abogado o para hacer las compras o para ir a hacer una gestión o para ir al médico. Esa es una memoria que yo traigo, la uso, y una vez que yo llegué donde tenía que llegar, la dejo, la descarto. No sigo pensando, a ver qué ómnibus tengo que tomar para llegar al sanatorio tal. Ya está. Recordé cuál era, lo tomé, llegué al sanatorio y esa memoria la apago, la descarto. Ahora, hay otra memoria que es la memoria que nos viene de manera casi permanente, a algunas personas más, creo, a algunas personas menos. Y en mi caso particular es bastante tirana porque hemos sido educados por mi hermano y por nuestros padres con muchas exigencias de ser buenas personas, de ser correctos, de ser buenos alumnos, de ser buenos en los deportes, de ser caballeros con las demás personas, de ser solidarios, a tal punto que eh, a veces con mi hermano les reprochábamos, ¿por qué nos exigían tanto? Si otros chicos también les exigían, pero veíamos que estaban más relajados, tenían más tiempo para jugar, a veces decían una mala palabra. Nosotros, con mi hermano, parecía que teníamos que ser dos especies de hijos de un pajaraya o de un, no sé, de una familia inglesa de esas que donde no hay, no hay parecería que no hay ni una mancha. Bueno, y la memoria mía, con esa sumada a esa exigencia, más de una vez, es muy frecuente, que me diga, ¿te acordás cuando no hiciste tal cosa? O cuando te olvidaste de poner en el portafolio o en el auto tal otra, y después no la pasaste bien y te sentiste mal porque te habías olvidado o el papel o la carpa o lo que sea en tu casa. Entonces yo me he dado cuenta que en largos momentos donde yo he estado mucho más sereno y menos exigido, donde he dicho, bueno, basta de exigencia, basta de querer que todo salga perfecto en el mundo cotidiano, voy a hacer lo mejor que yo pueda, voy a poner mi mejor actitud, pero voy a dejar que las cosas salgan como salgan y voy a agradecer, ya sea que salgan bien, más o menos, o mal. Y cuando yo he podido mantener esa actitud, noto que mi memoria afloja, baja muchísimo y yo empiezo a experienciar mucho más mi respiración, la alegría de vivir, empiezo a experienciar cómo son las cosas en realidad y mi conversación interna, esa memoria que me manda todo el tiempo mensajes y que está todo el tiempo hablando, para. Y a veces hasta se detiene por completo. Y una frase que a mí me ayuda, que la escuché en alguna canción, me acuerdo, y la uso, es, ¿y si sucedió tal cosa en tal momento y no salió bien o no salió como yo quería? ¿Qué importa? Si Dios lo permitió, ¿por qué yo no lo voy a permitir? Dios es mucho más grande que yo. Dios es mucho más sabio. Dios es amor pleno. Y Él permitió que yo me equivocara o que por vagancia no hiciera algo y después sucediera como sucedió. ¿Por qué no voy a yo aceptarlo o perdonarme o entenderlo? Cuando yo puedo entrar en ese modo de frenar la memoria y no culparme, insisto, no es la memoria que traigo y que me es útil, sino es la memoria que viene permanentemente a pesar de que yo no quiero que venga, de que yo quiero estar tranquilo, quiero estar observando un árbol, quiero estar sentado en un parque y sin embargo mi cabeza me está diciendo, ¿te acordás cuando te olvidaste el poder para filmar tal escritura que tuviste que volver corriendo a tu estudio? ¿O te acordás del día que no compraste, no sé, jabón y después tuviste que salir a pedir al vecino? Cosas como esas, que bueno, en mí, por esa exigencia que hemos sido educados, me afecta fuertemente. Bueno, de a poco con el tiempo yo voy aprendiendo a bajar esa exigencia y a echar mano de estas frases como, ¿y qué importa si sucedió así? Si Dios hubiera querido que sucediera de una manera distinta, habría sucedido de una manera distinta. Así que contento como sucedió. Bueno, todas estas herramientas a mí me hacen entrar en una fase donde la memoria se calma. Y ahí me sentí identificado con esa, para mí, poderosa frase que dijo
los sabios no recuerdan nada. ¿Te acordás que la leíste, Horacio, en algún momento del principio? O Que no dice se que un sabio, buscan no me tampoco en acuerdo el la frase pasado. exacta, pero es que los sabios no tienen memoria. Exactamente. Bueno, yo he entrado en esa fase muchas veces y a veces me ha durado meses enteros y realmente en esos meses he vivido las mejores experiencias de mi vida. Los momentos más lindos de mi vida y de sensación de unión con el todo y de ser Brahman inclusive, los he vivido cuando esa memoria ha cesado. Así que yo los invito a todos a que busquen cada uno su manera de que esa memoria automática o conversación interna, como decimos en coaching, no tratar de usar alguna técnica para que vaya suavizándose hasta parar, si es posible, del todo. Ya van a ver qué lindas sensaciones y qué lindos momentos van a tener cuando lo logren. Qué lindo, Andrea, ahí te puse en el chat. El olvido sanador, ¿eh? ¿Para qué darle vuelta a cosas que ya pasaron, eh? Si lo que pasó era para... Tenía que pasar. Tenía que pasar. Gracias, Además, no Andrea. lo puedo modificar. Desde acá no lo puedo modificar. Ya ocurrió, ya ocurrieron las consecuencias. Solo puedo aprender para el futuro y pacificarme conmigo mismo. Si después de todo yo soy Brahman, ¿quién cometió el error, Andrés o Brahman? No, Brahman, jugando a ser Andrés, pero fue Brahman. Qué lindo. Carlos, querido, adelante, Carlos. Hola, Sairam, ¿se escucha bien? Muy bien. Bueno, si uno clava un clavo en una pared, lo primero o lo segundo que hace es sacudirlo. Quiere saber si el clavo está bien fijo, ¿no? Si está seguro. Y yo muchas veces trato de sacudir el clavo de mi conocimiento para ver si está bien fijo en la pared. Es una metáfora, claro. Y entonces me di cuenta, o leí por ahí, o no sé quién me dijo, que hay tres tipos de personas en general, que son los crédulos, los creedores y los creyentes. Entonces, el crédulo es aquel que cree todo, le dicen algo y lo cree. ¿Se entiende? Bueno, anda para allá que hay tal. Sí, todo lo cree, un crédulo. El creedor es aquel que sigue, tal vez nosotros seamos más que nada creedores, ¿no? Estamos investigando, estamos averiguando, creemos hasta que tenemos la confirmación, o por lo menos nos estamos acercando a la verdad. Somos creedores. Y después están los creyentes, los que creen en algo más allá de toda argumentación. Por ejemplo, la Iglesia Católica en la época, bueno, en cualquier época, en la época de Galileo, ¿no? Él le demostraba, no sé qué demostraba, que la luna, no, perdón, que el sol giraba alrededor de la Tierra, bueno, no sé, algo decía. Y lo demostraba, pero decía, no, está bien, vos lo decís, lo comprobás, pero nosotros creemos otra cosa. A Entonces la ahí están, hoguera. A la a lo- hoguera. entonces, para evitarlo, dijo, no, es como ustedes dicen, es pur se mueve, creo que dijo. Sin embargo, se mueve. No importa, se retractó para sobrevivir. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué es conocer algo? Lo estamos conociendo, bueno, estas lecturas que tan maravillosas, estamos conociendo como crédulos, lo estamos conociendo como creyentes, ahí tenemos que pensar un poquito más, ¿no? Lo estamos conociendo como creedores. Me puse en función de creedor, aunque creo que en algún momento todos tenemos una de todas estas en nosotros, ¿no? Claro. Eh, sobre todo cuando lo dice un maestro, como que lo creemos en forma de creyente muchas veces. Cosa que no es que Baba dice que tiene que ser así, sino que dice que nosotros comprobemos. Pero en principio lo dijo Baba, por decirle Baba, o lo dijo Jesús. Está claro. Entonces yo quiero, como creedor,
sacudir esto que estoy aprendiendo, a ver si el clavo está fijo en la pared o se mueve. ¿Y sabes qué? El clavo se mueve. El clavo se mueve. Y no es porque no lo entienda, pero ¿qué es conocer algo? ¿Qué es saberlo? Entonces me estoy dando cuenta de que para realmente conocer algo y que el clavo no se mueva, no me alcanza la mente. No me alcanza. Sí leo esto con la mente, pero necesito otra instancia, y por suerte la encuentro, en donde yo esté. Acá hay un librito de Suzuki, Budismo Zen, ensayos. Miren qué casualidad. Hablando sobre el budismo, Zen, dice que tiene el Zen 4 afirmaciones básicas. Una, transmisión especial fuera de las escrituras. 2, independencia de palabras y letras. 3, índice directo del alma humana. 4, visión dentro de la propia naturaleza y logro del estado búdico. Lo leo y se me eriza la piel. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? Yo soy Brahman, yo soy conciencia infinita. Sí, yo lo creo, y lo creo como creador, pero no me alcanza. El clavo se mueve, no está fijo. Entonces, a través de la meditación y a través de una introspección, encuentro como símbolos de transformación con ciertas prácticas incluidas, que incluso puede ser el Reiki o puede ser ciertas meditaciones, indagaciones, manejos energéticos. Yo entiendo, y cuando estoy en silencio, entiendo, sin saber poder decir qué entiendo, pero entiendo. Entonces resulta que el Atma, el ser, ilumina a la mente y a la conciencia, conciencia minúscula, no sé cómo decir, mi conciencia, que es la conciencia. Le da un conocimiento que no tiene palabras, pero comprendo. Así como la luna no tiene brillo propio, sino que se le da al sol, el sol parece que tampoco tiene brillo propio, se lo da el Atma. Lo dice por ahí, o dice algo por el estilo. Saber es conocer de esta forma, en donde uno comprende y no tiene objeto de comprensión. Es una comprensión no conceptual, pero comprendo. Estoy en paz y no sé por qué estoy en paz. Es una paz sin causa, incausada, pero es una paz perfecta. Tengo amor, palabra tan usada y tal vez hasta sobreusada hoy en día, y es un amor esencial, que es amor por sí mismo, que se paga a sí mismo como amor, a sí mismo, y se expande a todos, pero no sé a qué amo, y amo esencialmente. Ahí el clavo no se mueve. El clavo no se mueve. Hay una comprensión, una felicidad que es dicha y que se expande a todo. Y en la memoria, porque como bien dijo Dardo, perdón, Andrés, está, es una memoria que perdió los dientes, ya no me muerde. Hay una memoria funcional que es la memoria. Por supuesto, hay personas gravemente enfermas porque no tienen memoria. Uno los saluda y a los 2 minutos te vuelve a saludar, no pueden organizar su vida. La memoria es esencial, es una memoria funcional, una memoria para moverse por el mundo. Hay una memoria, hay una corriente subconsciente de pensamientos en donde, claro, yo no veo la manzana y me voy a mi casa y creo que no la vi, pero la manzana está en mi memoria. Capaz que después sueño con la manzana. Esas memorias, algunas con dientes, algunas con colmillos, existen.
Y la única forma de que el sabio maneje esa memoria y le sea funcional es cuando está en el ser. Ahí es donde el clavo no se mueve y las cosas pasan. Y la memoria está, pero ¿y qué pasa que esté? El tema cuando la memoria nos hace renacer, se llaman pasanas o se llaman hechos que quisimos hacer en esta vida y no los pudimos hacer, quedan como memoria. Bueno, pero si uno tiene el gozo y la dicha de conocer el ser, porque uno se da cuenta que es el ser, es como el pescadito que busca el agua. Pescadito no, pececitos diría. Busca el agua y dice, ¿dónde está el agua? Y no la ves, pero estás en el agua. Nosotros estamos en el ser y no lo vemos. La única forma de ver el agua es introyección y expansión. Y la memoria también sirve, ¿sabes para qué? Para recordar Satya. Satya es verdad. Y Satya Sai es verdad. Si nosotros no tuviéramos la memoria, que es la memoria incluso de la experiencia, no tenemos el contacto con el ser, porque nadie puede, es muy difícil que alguien sin un maestro y sin la memoria de lo que nos enseña, y sin la memoria de lo que sentimos por esa enseñanza, nos hace esa felicidad. Entonces, bueno, nada, yo quería sacudir un poco el clavito en todo el grupo para que sepamos qué es realmente conocer y de dónde conocemos, porque también es peligroso creer que se conoce si no se conoce. Y obviamente no digo que yo lo conozco todo, pero trato de revisar. ¿Soy un creyente? ¿Soy un crédulo? ¿Soy un creedor? ¿Tengo que ir a una cuarta instancia? Creo que sí. Vamos a ir a... muy despertador tu discurso. Gracias, Carlos. Gracias. Dardo, querido, adelante, Dardo. Bueno, gracias, Horacio, buen día. Sí, yo voy a hablar de la memoria del sábado pasado ya, así que me voy a referir a los dos títulos en conjunto, Meditación del vacío y sobre la percepción, que por supuesto también incluye la memoria que es, bueno, Brahman mismo. Eh, Hay un buen ejemplo acá que lo mencionó Carlos también, el tema del brillo ese, de la piedra preciosa. Y todo esto para que vamos a ir formando una idea para entender lo que el texto de hoy, ¿no? Y tengo algo muy lindo que encontré de Baba sobre 3 o 4 cositas que acá las voy a leer directamente. El brillo de la piedra preciosa no es una creación suya. Y después habla de que el sol tampoco no es el que ilumina, sino que es el Atma, es la conciencia el que le da ese brillo. Entonces nosotros así podemos observar que todos los objetos del universo es lo mismo, están ahí con algo que lo hace brillar, para que los podamos ver, porque la conciencia lo hace así, están todos penetrados por la conciencia. Entonces, acá arriba decía, eh, cuando se comprende que el sujeto, yo que estoy mirando y observando, y el objeto, todo lo que está allá afuera de mí, son conciencias sin modificación alguna, se ve que esto es lo único que existe y que no hay mundo en absoluto. Y por ahí decía también que lo que hay entre medio, entre el sujeto y el objeto, también es conciencia. O sea que para tener claro que del término este, que todo es conciencia, siempre que nos paremos del sujeto a mirar todo lo que hay, sabemos que nosotros, lo que hay entre medio y lo que está ya viéndose, es conciencia. Ese es un término que hay que tenerlo siempre claro y practicarlo. Pero es de aquí que decimos, bueno, pero es real. Bueno, y ahí está el tema. No, es todo un vacío. Por eso vamos a esta frase. Dice, la percepción objetiva, es decir, todo lo que yo estoy viendo como sujeto, que surge en la conciencia, es como un sueño, ¿no? Como un sueño. Bueno, Baba tiene muchos ejemplos de esto y ahora voy a leer algunos. Eh, bueno, acá, antes de irnos del libro. Dice que la conciencia infinita construye en su interior, la palabra construye, la idea de un universo objetivo.
pero bueno, sigue siendo una ficción, dice por ahí. Y esto, partamos con lo del tema del brillo, a ver si lo tengo acá a mano. Miren lo del brillo que se habló recién del sol, que no tiene brillo por sí mismo. Una frasecita que dice Baba: toda entidad, producto o cosa en el universo tiene 5 cualidades. Y hay palabras en sánscrito: asti, vati, prishan, rupan, nama. Vamos a referirnos a la segunda, que es vati. La primera es, que es algo que es, que existe. Pero la segunda, vati, que dice, significa brillante, luminiscence. Y ahí agrega: la cosa es conocida por nosotros, la cosa que es conocida por nosotros, lo es porque brilla. Tiene el poder de entrar en nuestra conciencia. O sea que el sol, como cualquier otra cosa, está todo entrando en nuestra conciencia porque brilla por el poder del Atma. Ese es con el respecto al brillo. Y si ahora le agregamos de que la conciencia lo está soñando, ahí podemos como captar un poco el vacío que es todo esto, ¿no? Para hacer esa meditación, que sería eso, ¿no? Estar conscientes todo el tiempo de que todo esto es así. Es un vacío y de que la conciencia lo está soñando y brillando. Eh, por eso nos acercamos a la iluminación. Fíjense otra frase de Vasista: igual que la montaña soñada se descubre como un vacío cuando el durmiente ha despertado, todas las formas objetivas que se revelan, todas las formas objetivas se revelan como inexistentes cuando uno ha sido iluminado. Ahí las va a poder ver realmente como conciencia. Vieron que muchas veces se decía que es real e irreal el mundo y juega con eso todo el tiempo. Bueno, un momento un estudiante le preguntó a Baba: pero ¿cómo que el mundo es irreal, Baba? ¿Cómo? No lo entiendo, no lo entiendo. Si acá lo tenemos, lo estamos viendo. Y Baba le dijo: mirá, te voy a decir lo que, lo que dijo, lo que solía decir Shankaracharya, el mayor exponente de esta filosofía Advaita en la historia. Y le dice Baba al estudiante: no, está bien, no pongas mal la palabra irreal, velo como ilusorio, una ilusión, un sueño. Y ahora, si puedo, voy a leer lo de Sai acá, que es extraído de La Senda de la Verdad, el libro de Baba. Dice Baba: los no dualistas, como este Shankaracharya y los que estudian Advaita, afirman que Dios no está fuera del cosmos, que Él se convirtió en el cosmos y que Él es todo lo que existe. No hay nada fuera de Dios. No hay ningún otro, no hay un segundo. Y dice Baba: esta verdad debe ser aceptada por todos, constituye la más alta verdad. ¿Puede ponerse en duda que toda esta multiplicidad de cosas y seres sean Dios realmente? Sí, esa es la verdad. Todo esto que conocen los sentidos, todo lo que llega hasta la percepción consciente, es Dios. No hay nada aparte de Él. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros intelectos, nuestra conciencia, todos son Dios. Y ahora va a hacer referencia de vuelta a la doctrina esta de la Advaita, ¿no? Dice: los monistas dicen, el cosmos no existe, es una ilusión, nunca ha existido, no existe ni nunca existirá. La creación del cosmos, su disolución, estos billones de individuos que emergen y se funden en él, todo esto no es más que un sueño. No existe ninguna alma individualizada, ninguna alma separada. ¿Cómo podría haber billones de almas individuales? No hay sino uno, indivisible, completo, absoluto. Al igual que el único sol reflejado como miles de soles en miles de lagos, charcas y gotas de aguas, las almas individuales no son sino reflejos del uno en las mentes sobre las que brilla. Esto es lo que... Y ahí Baba ahora agrega, ¿no? Aclara. Esto es lo que enfatiza de la manera más clara la concepción baratilla del pensamiento hindú, ¿no? A través de los pensamientos monistas.
Se puede decir que quienes no pueden captar esta idea se encuentran bajo el influjo de la ilusión engañosa. Y acá hace referencia al sueño de lo que estuvimos diciendo. También los sueños, todo esto Baba lo habla, también los sueños han de basarse en la realidad. Sin una realidad básica no podría existir la idea o hecho dependiente. Sin que exista una cosa básica no podrían emanar otras cosas a continuación. Si no existiera un ser básico no podrían manifestarse otros seres subsecuentes. Ese ser básico lo constituye Dios o Ishvara. Él es pleno, él es la mente, el cuerpo, el atma, el alma. Ustedes son solo tan reales como un sueño. Para el ojo que puede ver la realidad, el cosmos no es esta multiplicidad de nombres y formas, sino únicamente ser, conciencia, bienaventuranza. Piensen un poco en sus sueños. Estos no surgen de algún sitio exterior a ustedes, y sus variadas imágenes y actividades tampoco desaparecen hacia un lugar fuera de ustedes. Surgen en ustedes y desaparecen dentro de ustedes. Mientras están soñando, consideran reales las personas y los hechos que experimentan, tan realmente como consideran cuando están despiertos las sensaciones de dolor, placer, temor, ansiedad y alegría. En esos momentos no las desechan como ilusorias. El cosmos es un sueño de Dios. Surge en él y se funde en él. Es producto de su mente. Estas vidas, todas estas llegadas repetidas, no son sino el capricho entretejido de una ilusión engañosa, fantasías irreales, agitaciones ilusorias y apariencias irreales. Ustedes son lo pleno, son Dios. Dios es ustedes. Aquellos que han vivenciado esta sabiduría suprema son los que podrán lograr la unidad con el uno aquí y ahora. Era bastante larguito, pero ¿De qué es muy... cita es, Dardo? Esto viene extraído del libro Satya Vahini, La senda de la verdad. Es mucho más largo. Yo hice un extracto solamente, Ujú. como para que tengamos una idea, ¿no? Y del mismo libro, bastante más adelante o más atrás, otro extracto muy chiquitito que con esto terminaría, porque lo que estamos tratando de darnos cuenta de que la creación nunca existió, que es lo que insiste Basista, ¿no? Por eso acá decía, las teorías referentes a la creación es todo palabrerías nomás, y que la conciencia se transforma en materia, también dice, todo palabrería. A ver si está por acá. El mismo basista dice que son instrumentos de él para reflejar la verdad, ¿no? Como que parece Exactamente, todo como una nómora de, ¿cómo se llama cuando son cosas? didáctico, ¿Eh? didáctico. Sí. Didáctico. Por eso, fíjense, Paradojas, todo lo, paradójicos. todo lo que leí recién de Baba, parece que estamos leyendo el libro. Fíjense que es Sí, casi igual esa parte, ¿no? igual. Eh, eh, esto ya lo leí. Bueno, vamos a este pedacito que ahí con eso concluiría. Dice que también es del mismo libro. El individuo fascinado por la atracción sin comienzo de la ilusión y atado por tendencias que ha cultivado durante muchas vidas en el pasado, no puede evitar inquirir por los orígenes del universo que tiene ante sí. Por eso, entonces, queremos buscar, esto es real, de dónde salió el universo. La búsqueda empezó, está bien, dentro de la ilusión. Entonces dice, no puede evitar inquirir por los orígenes del universo que tiene ante sí. Los Esrutis responden a esta indagación con palabras que dan alivio momentáneo, porque el interrogante sobre cómo fue creado el universo es comparable con el de cómo se crea un sueño. Otra vez el tema del sueño. El sueño se origina en el dormir. El universo se origina a través de la ilusión, o maya. Así como en el sueño no hay orden ni ley, también el universo está envuelto en el misterio
y en lo ilusorio. Hay solo el uno y no dos, como sucede a menudo en los sueños. Esta es la doctrina Advaita. Bueno, y ahí sigue muchas cosas más. Habla de la causa del universo en el libro, ¿no? Eh, Habla sobre mucho y se extiende mucho y da para mucho, pero acá el tiempo se acaba, ¿viste? Así que bueno, lo dejamos ahí nomás, Horacio. Está bueno, Dardo, que complementes con citas de Baba. Está muy bueno, muy bueno. Y acá estaba, mientras vos hablabas, parecía repetitivo lo que sigue para el sábado que viene, que es el subtítulo para Marta Gita o la verdad trascendental, que van a ser 3 páginas y media y refuerza todo esto que estamos ahora comentando, ¿no? Es hermosísimo. Gracias, Dardo. Como bien dijiste, queda poco tiempo. Guillermo, si querés decir algo, Andrea, antes del cierre de Albina, o también los hermanos colombianos. Está Pablito, que no sé si puede hablar. Hay varios que pusieron que están de oyente. Adelante, Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hoy día ha sido un día especial porque la lectura per sí y los comentarios de todos los que se han expresado realmente han sido, pero muy, muy interesantes y muy coherentes uno con otro. Y dentro de estos hubo dos citas que hizo Andrés que me tocaron muy firme. Una fue la rigurosidad de la formación que él tuvo, Mm. que a mí me pasó más o menos lo mismo, especialmente por parte de mi padre, pero no era un padre impositor, sino que era por presencia, por actitud. Yo lo miraba como modelo y siempre fue un padre muy rector. Y a muy temprana edad, 14 años, yo ingresé a la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile. Por lo tanto, salí de la casa y me involucré en un ambiente del deber ser, donde no había espacio para no hacer las cosas bien. Y no hacer las cosas bien tenía una consecuencia. Y bueno, estaba en ese momento en segundo medio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa formación inicial de alguna manera me ha marcado toda la vida y para bien o para mal me ha exigido, ha generado una autoexigencia que a veces ha tenido costos muy altos, especialmente asociados a especies de adicciones. Recuerdo una oportunidad que asistí a una conferencia de uno de los obispos más importantes de Chile que hablaba sobre las adicciones. Y él decía, bueno, hay adicciones al alcohol, a las drogas, etcétera, y también hay adicción al trabajo. Y me sentí muy tocado con el tema. Y por otro lado, Andrés mencionó de que hacía mucho sentido una canción, donde básicamente el concepto fondo que entendí fue, bueno, si lo que estoy viendo, lo que está sucediendo, está así, es porque Dios lo permitió. ¿Quién soy yo para venir a objetarlo? Y, y, y no había pensado en la correlación entre los dos temas. Y muchas situaciones que de repente observo en el ámbito de mi vida, de mis amistades, de mi familia, de repente no son como yo quisiera y me afectan mucho. Eh, la diferencia que hay entre lo que me pasaba hace 3 años atrás y en estos 3 o 4 años que estoy asociado a este inicio en el estudio de este libro sagrado, la diferencia es que ahora tengo la posibilidad de entender un poco o entender de a poco cómo debiera enfrentar estos temas. Pero me cuesta mucho porque entre el marco teórico y el hacer, todavía veo que hay diferencias y de repente cometo errores eh, que por lo menos me doy cuenta, antes no me daba cuenta. Y en ese aspecto rescato una frase que está en el texto que se leyó hoy día y que dice, el sabio iluminado vive siempre en un estado de realización de la verdad, aunque se encuentre inmerso en las más corrientes actividades de la vida. Bueno, lo último es aplicable para mí, no lo del sabio, por cierto. Mm. Pero después viene algo interesante, dice, en la diversidad
experiencia la unidad y disfrute incluso las circunstancias más desagradables. Y ahí ratifica, digamos, mi absoluta distancia a la sabiduría, porque las situaciones desagradables que de repente yo veo me afectan y me afectan mucho, tal vez más de lo que yo quisiera. Entonces, dicho lo anterior, visualizo que tengo que enfocarme más en la introspección y más en lo interior. Y como en muchas oportunidades he dicho, observar sin concluir, pero no me es fácil, no me es fácil. Y ahí también me hizo mucho sentido, asociado a lo mismo, esta paradoja que dijo Carlos, de este clavo en la pared, digamos, que claro, si yo lo visualizo, el clavo que tengo en mi vida tiene bastante movimiento. Concluyo diciendo de que por delante veo que el desafío de ir avanzando en el autoconocimiento es muchísimo más grande de lo que yo soñé. Pero por lo menos ahora sé que existe ese desafío. Antes no sabía. Hace 4 años atrás, 5 años atrás, hubiera participado en una reunión con ustedes y no hubiera entendido nada. Hubiera leído este libro solo y probablemente lo hubiera leído con lectura rápida en 20 minutos, media hora. ¿Y qué hubiera sacado? Pero absolutamente nada. A lo más entender alguna idea y los conductores. Y cuando digo 20 minutos, porque efectivamente con lectura rápida soy capaz de leer textos extensos en muy poco tiempo. Pero aquí me doy cuenta que no. El desafío es tremendo. Así que yo termino dando las gracias a cada uno de ustedes, a los expositores y a los que vengan por delante, por cooperarme en este transitar de la ignorancia avanzando hacia la sabiduría. Así que muchas gracias. eh, muchas gracias. Voy a desconectarme por Sí, 5 minutitos, pero muchas gracias. qué lindo, Guillermo. Ahí, Dardo, antes de Andrea, ahora pasamos a Dardo. Guillermo, yo coincido con vos, y yo creo que lo solucioné siendo más tolerante conmigo mismo. Ante, ¿no?, la exigencia que uno fue educado, que vos mismo manifestaste y que coincidiste con el doc. Este, si somos tolerantes con nosotros mismos, obtenemos más paz. ¿Para qué exigirnos de más? Si vamos en un buen camino. Seamos pacientes, tolerantes con nosotros mismos y tranqui. Tardo, querido. Eso lo uso yo, ¿eh? Sí, Me sí, sirve. Horacio, mirá, quería volver a hablar para solo agregar algo, porque no podía dejar pasar, justo lo menciona Guillermo, comenta los problemas Marcos con el tránsito, Andrés se refirió a otro tipo de problemas en la vida, y Guillermo no solo que lee una frase que está pegada a lo que voy a leer ahora, que es exactamente la solución a todos esos problemas. Y él mencionó la palabra desagradable, y justamente la que tenemos acá, nada se le escapa basista. Fíjense, todos esos problemas de la vida que nosotros decimos, ¿cómo los soluciono? Voy a hacer meditación, voy a hacer yoga, apaciguo la mente. Es todo lo que estamos estudiando. Comprendamos de una vez que es una ilusión. Y fíjense la frase justo arriba de lo que leyó Guillermo. Cuando uno comprende el sueño como sueño, se llena de alegría porque comprende que lo que había tomado por acontecimientos desagradables en el sueño no son ciertos. Nos está diciendo, despertamos de una pesadilla, ay, qué suerte, no era todo eso que viví feo, mal, de todo desagradable. Lo mismo para esta vida. Estamos dormidos, ya lo Sí, entendemos, pero entonces, eso pasa cuando te despertaste. Mientras estás en el sueño, te agarrás bollo con quien se te cruza el auto. claro, claro, pero ahí está lo que hay que utilizar justamente la inteligencia, el intelecto para esto. Cuando yo me desperté, yo digo, mirá vos, qué suerte, como dice acá la palabra, ¿no? Se llena de alegría uno, porque los acontecimientos desagradables fueron solo un sueño. Bueno,
si estamos teniendo esta vida como un sueño, que lo leí 200 veces acá con lo de Said, ¿por qué no terminamos de convencernos y decir, bueno, ahora en la vigilia tengo algo desagradable como ayer, que me pasó algo, anteayer y todos los días que ustedes quieran? ¿Por qué no lo considero un sueño? ¿Sí? ¿Por qué no considero un sueño? Y entonces, cuando yo me despierte, voy a entender que esto desagradable solo fue un sueño. Entonces, no hay sufrimiento, ahí está el secreto. Sí, sí. Es en la comparación, bueno, que está acá, no se le escapa a Basista. Eso nomás quería agregar, Horacio. Bueno. No, yo tengo una frase que me la autojudico, que dice, lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Y bueno, pero si cuando estamos teniendo el acontecimiento desagradable, por ahí es medio difícil porque el ego quiere reaccionar. Pero si estamos conscientes, como siempre dijo Baba, conciencia integrada constante, las 24 horas, la meditación del vacío, la estamos haciendo, diciendo que todo esto es ilusorio y el sueño de Brahman, el sueño de Dios, de Ishvara, como leímos recién, si estamos conscientes de eso, en el mismo instante que la situación desagradable está sucediendo, hasta podemos sonreír internamente. ¿Entienden cómo es? Hay que considerarlo como un sueño. Basta de creernos la realidad de las situaciones que nos pasan, porque el ignorante eso es lo que hace. Vive agarrado de las situaciones que le pasa como que fueran reales. Entonces sufre terriblemente. Así Albina, que, pónganlo presidente allá de Nocancani, a ver si sigue con el mismo discurso. Agarrate Catalina ya. pero yo te digo, Albina los practica. Somos testigos de cómo lo practica, pero terriblemente y lo supera. Así que lo hace falta. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Andrea, Zaira. Buen día, Zaira. Bueno, en relación a todo lo que vienen hablando, el ego es el ego el que no nos deja saber, ya sabemos que es la verdad con B larga, pero en el ejemplo del tránsito que puso Marcos, en ese minuto, la última frase que le hubiera dicho al que se puso ahí al lado era la que dijo Claro. Marcos. Todo. Le da con el basista en la cabeza, ¿no es cierto? Sí, sí, todos improperios que no se pueden decir, pero en ningún momento. La cosa es lo rápido que me acuerdo que es un sueño, que estamos todos, porque antes no me daba cuenta y te dejaba el enojo florecer para todos lados. Claro. Así que valoro ese tiempo que cada vez es más chico, que donde el ego se mete. Pero se sigue metiendo, así que a seguir leyendo y a seguir trabajando, Zaira. Exactamente, yo siempre recuerdo la frase de Claudio María Domínguez que dice, me sigue pasando lo mismo que antes, pero ahora salgo más rápido. De la ilusión salgo más rápido. Antes me enojaba 10 minutos, ahora me enojo medio minuto. Y sale. Eso está bueno como enseñanza, lo que decía Andrea, está bueno, gracias. Ante el cierre, Albina, si alguien se quedó con algo por decir, si no, ya pasamos a doña Albina, querida. Bueno, Albina, adelante. Vamos a ponerlo a Dardo allá en Nocancán y vamos a ver si puede aplicar toda su teoría magnífica. Ay, Dios mío. Siempre digo que mi vida hubiera sido un lecho de rosas sin no Cancani, pero gracias a que está puedo practicar eso, es verdad. Y estaba, los escucho muy atentamente a todos, porque todo me sirve y me hace recordar, lo cual me viene a mi memoria, este, lo que dice Baba y todo eso. Andrés especificó muy bien, ¿no es cierto? Habló sobre la memoria, lo mismo Carlos y varios, ¿no? Y para mí hay una memoria práctica, que es aquella que recuerda que el fuego quema, por ejemplo, para tomar precauciones y no acercarme demasiado, como para poner un ejemplo. Y aquí cuando dice que en los hombres liberados es imposible recuerdo ni memoria alguna, yo digo, ¡ay, qué lejos que estoy! ¡Qué lejos! Es imposible, dice. Ah, bueno.
se ve que todavía tengo que trabajar muchísimo. Y lo que sí puedo agregar sobre la memoria y sobre mi experiencia, que traigo solamente a mi memoria lo que necesito recordar. Lo que necesito recordar, eso sí lo traigo. Y, pero cuando pienso en la Albina chiquita, en esa niña, cuando pienso en la Albina jovencita, estudiante, cuando pienso en la Albina joven, cuando pienso en la Albina casada con Ernesto, para mí es un sueño. Es como que no lo viví yo, es un sueño. No sé cómo explicarlo. Yo puedo recordar a la Albina chiquita como un sueño, como otra niña, como otra jovencita, como otra persona que por allí no tiene nada que ver conmigo, no sé cómo explicarlo, pero puedo recordarlo y traerlo a mi memoria de esa manera, como un sueño. Y, y sí, respecto de la memoria, ¿cómo es para cada uno vivencias distintas? Por ejemplo, tengo a mi hermana con la que comparto muchos momentos y de lo mismo que hemos vivido y pasado, ella recuerda de una manera y yo lo recuerdo de otra. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta de que todo es ilusorio, en realidad, porque ¿cuál es la verdad? Lo que ella recuerda o lo que yo recuerdo de una misma situación. Como cosa práctica en mí a esta altura, como digo siempre, porque yo estoy siempre atenta a que me puedo ir en cualquier momento, solo traigo a mi memoria un recuerdo o lo que necesito recordar, nada más. Y puedo comprender al sabio, al hombre liberado, porque cuando dice que es imposible recuerdo ni memoria alguna, porque está inmerso en la conciencia infinita. Cuando uno tiene el nombre de Dios presente, no recuerda absolutamente otra cosa, o en la meditación, tampoco. Pero en este mundo ilusorio en el cual estamos, un aroma, un perfume, puede traer a mi memoria un montón de cosas, un montón de cosas. Por suerte, en mi caso, agradables. Pero también lo vivo o lo veo como algo que pasó y que es un sueño. Es como que mi realidad es esta, la que estoy viviendo ahora. Realidad con minúscula. Es la que vivo ahora. Y lo demás para mí es como un sueño. Hermoso sueño, pero sueño. Y incluso mis padres que ya no están, cuando los recuerdo son como un sueño. Y para mí ese modo de recordar como un sueño es liberador, porque no me afecta, el recuerdo no me afecta. Y como dije, sí, por suerte, por gracia, eh, son recuerdos lindos, ¿no? Tuve padres cariñosos, creo que ya lo saben porque lo he dicho muchas veces. Nos han criado dentro del amor y con rectitud, eso sí. Entonces, esto de la memoria, para cada uno es distinto, porque cada uno ha vivido
experiencias distintas. Entonces, para mí, en este momento, como digo, solo traigo a mi memoria solo lo que necesito. Por ejemplo, algún pasaje de lo que Baba dijo, o cuando necesito contar algo, ahí lo traigo y lo cuento y desaparece. Es como que tengo un aparatito en la mente que está a disposición mía, que puedo conectar y desconectar. Y cuando va terminando la lectura, ¿no? Con la pregunta que le hace Rama, ¿cómo se identifica la conciencia infinita con el cuerpo, con las rocas, los árboles? Es como que le da una entidad a la conciencia infinita, se me ocurre, y que a mi modo de ver no la tiene, porque la conciencia infinita es todo. Y acá trata de explicarlo Vasista, ¿no? Que del mismo modo que el cuerpo, dice, se identifica con la nariz, los cabellos, qué sé yo qué, estas ideas brotan en la conciencia infinita en el principio de la creación. Pero cuando me pongo en lugar de la conciencia infinita, siempre me pongo en lo más alto, ¿no? Desde la conciencia infinita y observo el universo y observo este planeta, según mi experiencia me veo separada, no me identifico con todo eso. Pero bueno, tampoco he llegado al punto de identificarme con la conciencia infinita, lo cual creería que debe ser lo máximo. Y Vasista vuelve a repetir otra vez, todo es conciencia pura, no hay perceptor ni objeto de percepción. Eso es tal vez lo que me ha costado mucho llegar a comprender, ¿no? Que todo es conciencia infinita, pero estoy dentro de un cuerpo, de este cuerpo, que tiene sus años y que tiene todavía esa cosa de percibir. Pero cuando me conecto con el ser, me doy cuenta que solo puedo percibir al ser, a la conciencia infinita. Pero cuando estoy conectada con la mente, ahí es la cuestión. Porque uno tiene que estar conectado hablo de mi experiencia, porque tengo cosas que hacer. Y por ejemplo, voy al súper y tengo que recordar lo que tengo que comprar, porque después tengo que cocinar las cosas que me hacen falta. Entonces sí trato de recordar lo que es necesario y que la mente no divague en recuerdos que ya pasaron o cosas que ya pasaron y que realmente a esta altura las veo como un sueño, como dije. Y para terminar, ¿no? Dice, la percepción objetiva que surge en la conciencia como un sueño es lo que se llama mente. Franjal, el creador. El abuelo de toda creación posible, dice el abuelo. Hay un padre, hay un hijo. ¿Cómo es la cuestión? Pero trato de comprenderlo desde este punto en el que estoy, ¿no? De que en realidad, abuelo o no, es ilusión. Y en él dice, brota la idea de yo y tú.
y todas ellas son exactamente iguales al Creador. Entonces, trato de no igualarme al Creador, sino a la conciencia infinita, que es mucho más que el Creador, aun cuando esté dentro y sea la misma conciencia infinita la que da lugar a todas las cosas. Y la conciencia pura es en la que brotan todas estas ideas y el tatarabuelo de todas las criaturas. Y me quedo con esto, que lo repite infinidad de veces, y Baba también, que igual que las olas que surgen del océano y se hunden en él, no son más que el propio océano. Carlos dio, ¿no es cierto?, el ejemplo del pez que nada en las aguas, tal vez busca las aguas, ¿no? Y, y esa ola que somos o que soy, ¿por qué todavía tengo movimiento? Porque estoy cerca de la orilla. Entonces tengo que ir a lo profundo, donde existe la calma. Y eso es lo que trato de hacer, de estar más en lo profundo, más inmersa en el océano y no cerca de la orilla. Así que, bueno, no sé si me comprendieron o me enredé Pero como que muchísimo. no, hoy estuvieron todos filósofos. Impresionante. Nos envidia Platón. Ay, Zaira, Qué lindo. Gracias a todos. Dora, ¿querés decir algo, Dora, antes del cierre? Ok. Gracias a todos. Un año interesante. Oh. Shanti, shanti, shanti.